Hola, hoy vamos a ver el factor de proporcionalidad, qué es eso y para qué sirve. Mira, cuando veíamos las razones y proporciones, poníamos un ejemplo de que una persona tenía, por ejemplo, 6 euros y otra tenía 3. Y decíamos que se podían comparar de dos formas. Nos vamos a centrar en la razón geométrica y seguramente ahora comprenderás por qué se llama así. Aquí decíamos que la razón geométrica es la división entre las dos cantidades. Es 6 entre 3. La razón es 2. Bien, ¿esto qué utilidad práctica puede tener? Pues mira, vamos a verlo. Porque imagina que tenemos un cuadrado, puede ser un terreno, por ejemplo, un trozo en un jardín, de 3 metros de lado. Y ahora tenemos otro que mide 6 metros de lado. Bien, la razón entre ellas es 6 metros entre 3 metros, que también es 2. En este caso decimos que 2 es el factor de proporcionalidad. Y ahora también vais a entender por qué. Esto es factor de proporcionalidad. Porque, por ejemplo, imagina que ahora aquí a una distancia de 1/3, o sea, a 1 metro, y a 1 metro de aquí de la derecha, ¿vale? Tomamos esos dos puntos y trazamos esta línea. Ahora aquí hacemos lo mismo, pero claro, como el factor de proporcionalidad es 2, en vez de 1 metro voy a tomar 2 metros. A ver qué pasa. Y aquí también voy a tomar 2 metros. Y ahora me hago la pregunta, ¿esas dos líneas están también en la proporción 2? O sea, la razón es 2, porque esto tiene una distancia, una longitud L pequeña, la vamos a llamar, y esta es una longitud L grande. Y ahora nos preguntamos, ¿L grande partido L chica también es 2? Es decir, hay una proporcionalidad entre la razón 6, 3 y la razón L grande partido L pequeña. Vamos a verlo, he preparado una animación que vemos a continuación. Vamos a estudiar qué ocurre cuando duplicamos las medidas de un triángulo. Empezamos por el caso de un triángulo rectángulo. Amarillo arriba a la izquierda. Tiene una base A y una altura H. En realidad es del otro lado, pero coincide con la altura porque es un triángulo rectángulo. Duplicamos la hipotenusa. Y ahora duplicamos la base. Vemos que también se duplica la altura. De modo que si antes teníamos un triángulo de lado A y altura H, el triángulo grande que se forma tiene una base 2A y una altura 2H. Si el triángulo es un triángulo cualquiera, como el verde, duplicamos un lado, duplicamos el otro y vemos que todo está duplicado. Se duplica también el tercer lado y también se duplican las alturas. Si antes teníamos un triángulo de base A, ahora tiene base 2A y la altura será 2H, el doble. Todo se duplica. En el triángulo rosa oblicuo-ángulo vemos que se duplica una longitud, duplicamos la otra y la tercera queda también duplicada y también las alturas. De modo que ahora la base es 2A y la altura es 2H. Y nos preguntamos, ¿qué ocurriría si en lugar de duplicar, triplicamos la medida? Bien, en principio, todo se triplica. Vemos que se forma un triángulo mayor igual al primero. Semejante porque tiene los mismos ángulos y todo es igual, excepto que es mayor, más grande. Un lado es 3 veces mayor, el otro también, y la base también 3 veces mayor, y la altura también es 3 veces mayor. Multiplicamos por K todas las longitudes, la base sería K por A y la altura sería K por H. Quiere decir que si en lugar de 3 triángulos ponemos 8, K es igual a 8, aquí tendríamos 8 veces la base y la altura sería 8 veces la altura. Vamos a ver esto qué implicaciones tiene en una figura cualquiera. Un caso algo más complicado
es, por ejemplo, de un pentágono. Dibujamos uno de lado L. Marcamos un vértice que está a una altura h, a una distancia h de la base. A la derecha, en amarillo, pintamos otro cuyas medidas son todas dobles. Claro, los ángulos son todos iguales, la figura es semejante, pero el doble de grande en cuanto a longitudes. Ya sabemos, lo hemos visto con los triángulos, que si marcamos una diagonal, si esta mide d en el triángulo pequeño, en el triángulo grande medirá 2d. Y esto significa que si trazamos más diagonales, pues podemos dibujar vértices que nos falten. De manera que esta diagonal la multiplicamos por 2 y la otra la multiplicamos por 2 y convergen en el mismo vértice. Ahora un apunte lingüístico solamente para personas interesadas. Diagonal viene del griego diagonios. Dia a través de o por encima de, gonía de ángulo, o sea, a través de los ángulos, por encima de los ángulos. O sea, no es necesario que haya, que sea, por ejemplo, un rectángulo. Un rectángulo, la diagonal es esta. Pero en un pentágono hay más diagonales, tiene más de una, porque hay más líneas que pasan por encima de los ángulos o a través de ellos. Las letras usadas son delta mayúscula y delta minúscula. Gamma mayúscula, gamma minúscula. Sigma mayúscula, sigma minúscula. Todas se usan en matemáticas, excepto esta que es la S, la sigma, a final de palabra. Las demás todas se usan, unas más y otras menos, todas se usan. Y es bueno familiarizarse con ellas pues pronto. ¿Por qué son importantes los triángulos? Supongamos una figura que mide 12 centímetros, de izquierda a derecha. Una figura irregular cualquiera. Y ahora tenemos una figura igual, pero el doble de grande. Quiere esto decir que la distancia, izquierda a derecha, es 24 centímetros en lugar de 12. Según esto, al pasar de izquierda a derecha, hemos multiplicado todo por 2. Claro, este 3 se convierte en x. ¿Y cuánto es x? Decimos que x igual a 2 por 3, es decir, 6 centímetros. Pero al pasar de derecha a izquierda, naturalmente tenemos que dividir entre 2, las medidas son la mitad, 24 a 12, es la mitad. Es lo mismo que multiplicar por un medio. 24 por un medio es 12. Si 2 es el factor de proporcionalidad directo, un medio, o sea, 1 partido, factor de proporcionalidad, es el factor de proporcionalidad inverso. Estos 12 centímetros, ¿en cuánto se convertirán en la figura pequeña? Pues la mitad. 24 es a 12, como 12 es a 6. Por esto es importante haber estudiado los triángulos para tener claro este concepto. Y vamos a ver ahora qué pasa con la superficie. Supongamos que tenemos un rectángulo de medidas AB. Ahora lo multiplicamos por un factor de proporcionalidad K, de modo que ahora el rectángulo ya no mide AB, mide K por A. Y la otra medida es K por B. Esto tiene un área A y este de aquí no sabemos qué área tiene, pero lo vamos a calcular, porque ahora este área nueva, el área del rectángulo derecho, es KA por KB, base por altura. Como todos son factores, podemos multiplicar, pues agrupando. Esto es K cuadrado por AB. Pero claro, AB es esta área. Área es AB, el área del rectángulo original. Entonces, si este área la llamamos A', en la nueva área, A' es igual a K cuadrado por AB. O sea, es igual a K cuadrado por el área original. Quiere decir que si las longitudes, las distancias, se multiplican por K, las áreas de cualquier figura que tengas dentro se multiplican por K cuadrado.
Por ejemplo, si aquí nos dicen que esta figura mide 50 centímetros cuadrados, esta de aquí, al ser el doble, es 50 por 4, porque K es 2. 2 por 2, 4. K cuadrado. 2 por 2, 4. Y 4 por 50 da 200. Esto es importante. Si la figura fuese, por ejemplo, un pentágono, que al pasar de uno a otro pues multiplicamos por 3. Si esto tiene un área, por ejemplo, de 5 centímetros cuadrados, al multiplicar por 3 todas las medidas, su nueva área será 3 al cuadrado por 5. 3 por 3, 9, por 5 son 45 centímetros cuadrados. Y vamos ahora, finalmente, con las escalas, los mapas y dibujos. Imagina una persona que está levantando un dibujo de un terreno. En el terreno pues se ve una laguna, mide 300 metros, por ejemplo. Hay situada, pues no sé, una ermita y una casa. Entonces va en un papel y lo pinta, ¿no? Dibuja la laguna, dibuja también la situación de la ermita y la situación de la casa. Bien. Si la laguna mide 300 metros y su dibujo mide 30 centímetros, hay una relación de proporcionalidad, porque resulta que 30 centímetros se corresponden con 300 metros. Entonces decimos, bueno, ¿y un centímetro entonces a cuánto corresponde? Bueno, tenemos que dividir 300 entre 30, que es la razón de proporcionalidad, que es 10. Un centímetro son 10 metros. 300 partido 10 es como 30 partido 1. Claro, 300 entre 10 quita, ¿vale? Está 30. Esta proporción es cierta y es correcta. Sin embargo, para escala, si en el dibujo medimos en centímetros, aquí ¿a cuántos centímetros corresponden en la realidad? La proporción evidentemente es la misma. 300 metros, para convertirlo en centímetros tenemos que poner 2 ceros más. Son 30.000 centímetros. Y los 10 metros se convierten en 1000 centímetros. O sea, la proporción exacta, podemos decir que un centímetro son 10 metros, es correcto, matemáticamente es correcto. Sin embargo, en cuanto a escala, nos referimos siempre un centímetro a un centímetro. Si el dibujo está hecho en pulgadas, pues una pulgada, ¿cuántas pulgadas son? Y si es otra unidad, la que sea, pues esta unidad, ¿cuántas unidades son aquí? No vale centímetros a metro, centímetros a centímetro, milímetro a milímetro, pulgada a pulgada. Entonces aquí decimos que la escala siempre es 1 a lo que sea. O sea, este número siempre tiene que ser 1. La escala es 1.000. Según hemos visto, como hay una proporcionalidad entre los dos dibujos, resulta que las distancias también son proporcionales. O sea, aquí hay una distancia, por ejemplo, entre este punto y la casa. Hay una distancia también entre este punto y la iglesia, la ermita. También hay una distancia entre estos dos. Bueno, estas distancias son también proporcionales a estas de aquí. Resulta que ahora en el mapa, en el dibujo, medimos esta distancia. Si da, por ejemplo, 10 centímetros, imagina que son 10 centímetros. 10 centímetros son 10.000 centímetros, o sea, 100 metros. En un ejemplo real, tomado de Google Maps, saco un dibujo, lo imprimo y veo que en el papel, el dibujo, la distancia entre dos puntos son 15 centímetros, midiendo con una regla. Sin embargo, Google mide 75 kilómetros en la realidad. Entonces la regla de 3 que yo tengo que hacer es la siguiente. En el mapa, 15 centímetros se corresponden a 75 kilómetros. Claro, un centímetro siempre podemos calcularlo. Se corresponde con X. X es 75 partido 15, que da 5 kilómetros.
Pero claro, esto no es la escala, esto es una proporcionalidad que es correcta. Significa que un centímetro son 5 kilómetros. Pues por ejemplo, entre este punto y este, hay 5 kilómetros, 2, 4 y 5. Correcto. Sin embargo, esto lo tenemos que expresar en centímetros, porque un centímetro siempre nos referimos a la unidad en el mapa o dibujo, cuánto representa en la realidad. Pero en la misma unidad, no valen kilómetros. 5 kilómetros, pues para pasarlo a metros tenemos que poner 3 ceros. Y para pasar a centímetros tenemos que poner 2 ceros más. Ya estudiaremos el sistema métrico. Son 500.000 centímetros. Por tanto, la escala del papel es 1 a 500.000. Significa que un centímetro en el papel son 500.000 centímetros en la realidad. Se puede dar el caso que un elemento sea demasiado pequeño para dibujarlo y sea difícil apreciar los detalles. Entonces, lógicamente, se puede dibujar más grande de lo que es. Por ejemplo, podemos dibujar un tornillo pequeñito, 5 veces mayor. En este caso, el factor de proporcionalidad es 1/5, porque la realidad es 5 veces menor. Supongamos un tornillo fotografiado y nos dicen que está a escala 5:1. Medimos el dibujo y vemos que la longitud es 74 milímetros. Por tanto, 74 milímetros en el dibujo se corresponden con X. X, claro, podemos resolver la regla de 3, pero ya sabemos que es 5 veces menor. Es 74 entre 5. El doble entre el doble. ...14,8 es lo que mide en la realidad. En este caso, ya lo vais comprendiendo, en la escala aquí hay un número, el que sea, y a la derecha es donde está el 1. Esta escala es de ampliación. Naturalmente, si aquí estamos usando centímetros, aquí tenemos que poner también centímetros. Si usamos milímetros, milímetros, de 10 a 1. Y esto es todo. Por favor, estudiad mucho.